La empresarización de la universidad solo ha traído malestar y desgracia. Y curiosamente esta forma de ver la realidad en la universidad va a prosperar, desde luego, pero no va a sobrevivir. Parece que la escuela política actual parece que está en las tertulias televisivas. Hoy, David, hablamos sobre las humanidades, que tiene mucho que ver con un término que a mí creo que hemos confundido. Y aquí tiene bastante poder la etimología de la propia palabra, porque humanitas había tres capas simultáneas. La filantropía, que es el amor activo al ser humano, a la mejora. La parte de comitas, que es la capacidad de ser en sociedad con gracia, con el aporte. Y por último, eruditio, que es el cultivo del saber. Y creo que nos hemos quedado en la sociedad, cuando hablamos de las humanidades, de aquellas personas que saben. Si hemos perdido la relación con las otras dos, hemos reducido a ese significado y hemos abandonado los dos primeros, ¿no? Y yo creo que al final no es una cuestión, como decía Cicerón, de hablar de materias, sino de hablar cómo unas se interrelacionan con las otras. Es decir, es muy difícil que podamos comprender algo sin saber, pero no utilizar ese saber para hacer que vivamos una sociedad mejor en la cual nosotros también crezcamos. Por eso, si tengo que pensar en para qué sirve leer, o para si he leído o no he leído Cervantes, al Quijote o no, para mí yo creo que la gran pregunta es entender que las humanidades a lo que te responden es ¿en quién te conviertes después de haber leído a Cervantes? Yo creo que es necesario hacer un pequeño repaso para entender esa duda que te surge y esa duda que le surge a mucha gente. Un pequeño repaso histórico que nos puede hacer comprender cómo hemos llegado a considerar inútiles las humanidades. Y este repaso histórico, yo por lo menos hasta donde he leído, y creo haber leído bastante, no diría que mucho, pero bastante sobre humanidades y sobre cómo se han venido dando, el mejor repaso histórico que yo he visto se da en este libro. Es un libro que voy a recomendar, pero que nadie debería comprar si no tiene un hambre extraordinaria por entender qué son las humanidades. Este libro en concreto habla de la evolución de la educación en Francia. Nos toca muy de cerca porque nuestro modelo educativo es el francés a nivel universitario. Hablaremos, voy a intentar en este repaso hablar de la relación entre humanidades y universidad, que es una relación muy grande. Una sin la otra no se comprenden. Pero en este libro no lo voy a leer completo porque son bastantes páginas, pero de la página 37, voy a dar páginas concretas, hasta la 43, de la 37 a la 43 de este libro se hace el mejor repaso cronológico que yo he visto de la historia de las humanidades. Es un libro en el que aparecen textos de pedagogos, sociólogos, grandes pensadores que han construido lo que es la educación en Francia, que luego ha sido la educación en países afines a Francia en lo educativo, como son Italia, Portugal, España, y que digamos que es un modelo educativo de base republicana, cuyo pensamiento republicano es muy fuerte y que se opone, por resumirlo muy mucho y ir al final para luego volver al principio, se opone a este modelo que podríamos llamar el modelo napoleónico de las universidades y de la educación superior de las humanidades, se opone al modelo de comprensión de las humanidades humboldtiano, al modelo alemán, al modelo inglés, al modelo estadounidense.
Por resumirlo muy mucho, en el modelo humboldtiano lo importante no es la especialidad, sino la formación interdisciplinar y multidisciplinar de la persona para que adquiera ciertas dosis cívicas. Esto es el modelo humboldtiano, que se llama así como todo el mundo puede imaginar por Alexander von Humboldt, esa persona increíble. En el libro que estoy escribiendo de biografías, he escrito una biografía sobre Humboldt porque es una persona fascinante. La vida de ese hombre es fascinante, ¿no? Ese modelo se opone al modelo napoleónico. Se llama modelo napoleónico porque proviene de todo lo que defendió la Ilustración a lo largo del siglo XVIII y que a principios del siglo XIX, con Napoleón y con sus herederos, incluso cuando se tumba la Revolución Francesa y vuelve a imponerse la monarquía, y después con los herederos de Napoleón, es decir, incluso en ese periodo de restauración grande, el modelo se sigue llamando napoleónico porque los principios son los mismos. Y se llama así el modelo napoleónico porque es un modelo basado en el pensamiento revolucionario de que lo que hace que una persona sea culta o humanista, Quique, no es la interdisciplinaridad o el conocimiento en perspectiva de la realidad, sino que lo que hace que esa persona sea un humanista es la razón, el cultivo de la razón en un área concreta. Luego está muy basado en especialidades. Ni qué decir tiene que el espacio europeo de educación superior, ese gran aborto de la educación ilustrada que ha sufrido Europa durante las últimas décadas desde su implantación, ha tirado por tierra la mayor parte de esfuerzos que realizó el espíritu humanista desde el siglo XIV hasta la actualidad. Es decir, el espacio europeo de educación superior, si bien ha favorecido la libre circulación de estudiantes, la homologación de títulos, esa idea de una formación común en Europa, eso lo ha logrado, pero el precio que hemos pagado por lograr eso ha sido muy alto. ¿Cómo hemos llegado a que las humanidades, decíamos, sean consideradas hoy como algo inútil? Bueno, pues resumo muy, muy rápido y a toda leche. Digamos que hay un germen, hice un hilo también en Twitter que tuvo mucha repercusión en X sobre la universidad, si la gente lo quiere consultar para tener más detalles, porque estuvo muy de moda en la época en la que hice ese hilo meterse con la universidad y con que era algo inservible. Y a mí, que me parece la institución más importante que ha creado la humanidad, pues como me toca un poco los huevos, con perdón, pues hice un hilo argumentando por qué eso no tenía mucho sentido, ¿no? En el siglo XIV nos encontramos con realidades muy disímiles, muy dispares. La educación en humanidades es una educación que tiene tres vertientes diferentes. La escolástica medieval, que en el siglo XV, Quique, empezó a considerarse que podía ser algo que había que dejar atrás, y en el XVI se intentó dejar bastante atrás. Fliparía la gente si viera que es el método pedagógico que voy a utilizar para la edición de la academia de este año, la escolástica. Es decir, lo que vamos a hacer es escolástica pura y dura, porque sigo creyendo que es útil, ¿no? Pues estaban tres métodos. La escolástica, estaba el método de los estudios latinos, que había traído el humanismo renacentista. Asociamos la palabra humanismo al Renacimiento, pero es muy importante decir que el humanismo se dio en otras épocas de la historia, pero precisamente el Renacimiento y luego posteriormente la Ilustración lo que hicieron es identificar el humanismo exclusivamente con esas dos etapas de la historia. Digamos que italianos y franceses intentaron apropiarse de un término que había sido practicado anteriormente, y a veces hasta con mayor acierto y menos víctimas, por otro tipo de naciones, como por ejemplo la nuestra, la española, ¿no? Hubo un humanismo, por ejemplo, en la época incontestable, en la época de Alfonso X, el rey sabio, de una forma incontestable, que todos los intelectuales que estudian esa época de la Edad Media responden y reconocen. Pero el humanismo fue más allá. En el siglo XIV estaba la escolástica, estaban los estudios latinos de las humanidades renacentistas, y luego empezaba a emerger en el siglo XV y en el XVI, pero sobre todo en el XVII ya eclosionó por completo, algo que se llamó ciencia moderna.
De esos tres, la escolástica estaba empezando a ser dada de lado y a ser olvidada. Los estudios latinos tuvieron mucho éxito durante el 400 y el 500, los años 1400 y los años 1500 italianos de las grandes ciudades-estado, eran replicados en otras zonas de Europa. Resumo muy mucho, ¿eh? La historia es muy detallada, pero resumo muy mucho. Y digamos que la ciencia moderna, abanderada por las naciones que la defendían, en este caso las nuevas naciones hegemónicas del mundo tras el dominio español, que eran Francia e Inglaterra, esas naciones se identificaban mucho con tres tipos de pensamiento. El mecanicismo cartesiano, que condicionó por completo desde entonces la educación superior y la formación de los nuevos humanistas, que ahora vamos a ver qué significa esta palabra. Decíamos el mecanicismo cartesiano, la idea de que ya no éramos el centro del mundo y que por tanto estudiar teología o estudiar la filología que estaba asociada al latín y el griego, que eran lenguas de los estudia latina de los italianos, ya no hacían tanta falta porque ya se estudiaban lenguas vernáculas. Estamos hablando, Quique, que a todo esto la Reforma Protestante ya había avanzado bastante. Las lenguas vernáculas estaban implantadas por toda Europa. Digamos que la idea de una catolicidad uniforme que formaba la cristiandad europea estaba en franca decadencia. Mecanicismo cartesiano, la idea de que la ciencia puede dirimir la realidad y que solo hay verdad en la ciencia, segunda idea potente. Y luego había una tercera idea curiosa que empezaba a emerger a partir de algunos autores interesantes, sobre todo de John Locke. Pero hay algunos autores que también la mencionan de soslayo, que es la idea de formar a las personas para que puedan tener profesiones que hagan dinero. Una idea altamente protestante. Y entonces se empieza a identificar la universidad con ganarte la vida, con tener una profesión y un oficio. Y empieza un proceso de profesionalización de lo universitario que nos lleva hasta la época más o menos de mediados del siglo XX. Acaba la Segunda Guerra Mundial. Todavía en las universidades, amigo, las humanidades siguen considerándose fundamentales y las personas que van a las universidades son identificadas con la figura del gentleman, del caballero, de la persona formada, con perspectiva. Pero a partir de 1945 se vuelve a incidir enormemente y se vuelve a decir, cosa que ya se había dicho en el siglo XVII, lo que estamos escuchando ahora de que la universidad es inútil, las humanidades son inútiles, se dijo también en el siglo XVII. Esto es muy importante, ¿eh? Que la gente lo sepa. La universidad ha vivido estos ataques siglo tras siglo. Hasta ahora se había revuelto contra ellos, ahora digamos que está perdiendo la partida. Pero estos ataques ya existían. Se empieza a decir después de la Segunda Guerra Mundial que efectivamente hay que formar a los ciudadanos y que efectivamente tienen que tener una profesión concreta. Y entonces aquello de meterte a una carrera para ver qué te da salidas, esta frase tan horrible que decimos hoy en día y que no tiene nada que ver con la historia de la idea de universitas antigua, ya rompe por completo la idea de humanidades. Porque las humanidades, como tú bien has dicho, son básicamente las disciplinas que conforman la nuclearidad del ser humano, lo que nos une a todos. Y hay tres disciplinas básicas clásicas de humanidades: filosofía, historia y filología. Filología porque al estudiar latín y griego se creía que permeabilizaba su sabiduría. Las humanidades, por cierto, se oponían a otros dos grandes grupos, las ciencias sociales, sociología, luego vinieron más, antropología, psicología, etc. Y las ciencias naturales o aplicadas que se encargaban de la biología. Y en todo esto llegamos a la Escuela de Frankfurt, amigo mío, al mayo del 68, que supuso, y esto te toca muy de cerca por todo lo que viviste en tu etapa universitaria, la entrada de las ideologías a la universidad. Eso lo trae la revolución del mayo del 68 y de forma totalmente extendida muchos de los jóvenes que participaron en esas revoluciones luego se convirtieron en profesores. Y esos profesores, tanto si estaban en la tradición universitaria de humanidades humboldtiana como en la napoleónica, en cualquiera de las dos,
empezaron a introducir en sus disciplinas de humanidades ideología, hasta tal punto que tú y yo hemos tenido alguna conversación con conocidos en común en la que han dicho que consideran que algunas disciplinas actuales, como por ejemplo la sociología, están tremendamente ideologizadas, a lo cual cualquiera que lea sociología solo puede asentir y decir que efectivamente. O las ciencias políticas, Quique, en la Universidad Complutense de Madrid. Fíjate si no te toca de cerca, amigo. A lo que voy es, esta evolución, digamos que ha tenido dos aliados inesperados. La entrada de la ideología en la universidad, una ideología supuestamente combativa, que iba a mejorar nuestro mundo y que ha generado ese personaje que se suele decir el homo vacus, el hombre vacío, que es la generación posmoderna, ¿no? sin ningún sentido de la vida, perdida, desfocalizada. ¿Qué pasa, bro? Este tipo de rollos, ¿no? No me des cumbres borrascosas, tradúcemelo a mi idioma, que no lo puedo leer. Este tipo de rollos que estamos hablando, ¿no? Sin entrar en más coñas, pero para que todo el mundo se sitúe. El rollo de la serie Tenemos pombo para rato y no leáis los libros, que leer no te hace guay, se puede vivir perfectamente sin libros. Bueno, este tipo de generación viene de la unión de mayo del 68, contestatario aparentemente posmoderno, es heredero de la escuela de Frankfurt mala, porque hay escuela de Frankfurt buena, yo lo defiendo, por lo menos las dos primeras generaciones de Frankfurt las salvo por completo. Donde se cagó es en la tercera y en la cuarta, ahí sí que defenestraron a la humanidad y el pensamiento filosófico. Se unió eso con una cultura de mercado global en la que todo empezaba a ser mercancía y consumo. Y todo eso se tradujo en la universidad en un fenómeno, ya acabo el rollo y te pido disculpas, que es la empresarización de las humanidades. Que estás asintiendo por la cabeza porque lo entiendes perfectamente y todo el mundo nos estará entendiendo, que es la comprensión de la universidad como un negocio, no como un servicio de conocimiento o de cultivo de la sabiduría, sino como un negocio del que hay que sacar dinero. Y aquí, no con ánimo de generar polémica, pero sí con ánimo de ser honesto con todas las personas que puedan estar viéndonos, sean una o mil, diré que conozco sobrados casos, conservando confidencialidad, secreto profesional y la honestidad que yo trato de imponer en todas las intervenciones profesionales que tengo, conozco sobrados casos que dirían que la empresarización de la universidad, es decir, la conversión de la lógica de las humanidades a la lógica del negocio, solo ha traído malestar y desgracia, malos resultados y un deterioro y una precarización de los títulos universitarios y de los conocimientos de las personas que salen de las universidades, que yo creo que es más que visible por todo el mundo, pero que si alguna vez alguien me ve por la calle y me dice, David, argumentame esto, le puedo argumentar perfectamente sin ningún tipo de problema, con ejemplos muy, muy, muy concretos. De cómo es muy peligroso que los fondos de inversión entren a la academia para convertir algo en lo que se había quedado la academia, que es esos famosos, esa famosa idea del research, de la investigación, del I+D, para convertir todo eso en esa generación de papers como gilipollas y como locos, sin que se contrasten, papers que muchas veces no dicen nada, pero te ganas tu puesto de profesor o de catedrático si los publicas, ¿no? Esta especie de precarización del mundo universitario que ya ha dejado de ser, hablo en pasado, y en participio, es decir, esto ya ha ocurrido. O sea, ya estamos en esta universidad que no genera reflexión, que no tiene recursos, que se está agotando a sí misma porque la estrangulación, el estrangulamiento es real. Te agradezco este viaje condensado a lo largo de la historia de las humanidades, porque creo que es fundamental para dar un punto inicial de contexto válido sobre el que trabajar. Porque a lo mejor muchas personas están pensando que después de este rollo que decías tú, que nos has soltado, que yo al contrario creo que es un contexto que nos ayuda a entender mejor por qué estamos donde estamos. Si esto lo bajamos al día a día, es por la razón por la que nos encontramos directivos
que no son capaces de tomar decisiones éticas. ¿Por qué? Porque la mercantilización en la que han sido creados y en la que han estudiado les ha impedido tener algo que era lo que te aportaban las humanidades, que es la forja del criterio propio. Y ahí hay una parte de la ética, hay una parte que no es técnica, hay una parte que es fundamental. ¿Qué sucede? Que no es solo el directivo, sino que todos los demás que estamos bajo esa directiva o directivo, la ignorancia de estas humanidades lo que nos han hecho no son neutros, nos han hecho mucho más manipulables. Con lo cual, al confundir el tecnicismo a la hora de tomar decisiones con que ese es el mejor bien para todos dentro de una empresa, por eso nos estamos muchas veces quejando de nuestros jefes porque no nos tienen en cuenta. Pero es que esa misma sociedad nos ha convertido a nosotros en individuos neutros. Daba la vuelta y me venía la imagen rápidamente a ese Homo vacus del que tú hablabas, David, en contraposición a una imagen preciosa que es el dibujo de la escuela de Atenas. Ese maravilloso dibujo de Rafael donde podemos encontrar en esa obra absolutamente puestos en pie a todo el mundo. Y es que hasta los Guns N' Roses lo han utilizado. O sea, que algo tendrían los Guns N' Roses para decidir que eso iba a estar dentro de una de las portadas de sus dos discos, para mí, de los dos, bueno, no voy a decir los mejores, pero sí el Use Your Illusion 1 y el 2. Entonces, ahí lo que estamos viendo es que cuando nos alejamos de la capacidad de pensar de manera polímata de diferentes frentes, nos alejamos de la esencia del ser humano. Nos empobrecemos. Y además aceptamos que la incultura, como estos nuevos valores o referentes que nos estamos encontrando en esta sociedad actual, son los correctos. Entonces, qué bonito es con este viaje que tú has hecho expresarnos por qué hemos llegado hasta este punto en el que las humanidades han caído a un punto en el que se devalúan, porque nos viene muy bien para esa mercantilización. Sobre todo porque tenemos dos experiencias anteriores en este devenir del mundo de las universidades, que fueron dos ataques exitosos y que ya sabemos las consecuencias que tuvieron. Y las dos experiencias están claramente identificadas en la historia. Es el renacimiento humanista de las ciudades italianas, que trata de echar por tierra el pensamiento escolástico medieval, denigra muchos de los aprendizajes medievales. El hecho de que yo este año en la academia, lo decíamos antes, vaya a utilizar la escolástica como pedagogía, es para demostrar que en plena posmodernidad probablemente la escolástica sea la pedagogía que mejor le viene a la gente para estructurar la cabeza. Con lo cual, digamos que estoy tirando por tierra una tesis de cuatro flipados del Renacimiento que adoramos todos y que leemos y que me parecen espectaculares a nivel intelectual, pero que vinieron a decir hagamos borrón y cuenta nueva y empecemos otra educación. Esa fue la primera vez. La segunda es en la época de la Revolución Francesa, en la que Diderot, D'Alembert, Condorcet, los grandes pensadores, Rousseau, el libro del Emilio de Rousseau es una barbaridad brutal. Es una barbaridad pedagógica. En el libro del Emilio de Rousseau casi nace el constructivismo educativo y pedagógico. Casi se dice no leáis libros, dedicaos a experimentar. La sabiduría y el conocimiento os llegarán solos. Error, Rousseau, error. Estamos viendo a dónde nos lleva eso y qué ha hecho eso con los sistemas educativos de diferentes países en Europa. Y básicamente es generar una situación de decadencia total, ¿no? Esos dos reinicios, Quique, ya estamos viviendo las consecuencias de eso. Pero es que ahora se quiere hacer un tercer reinicio, que es la idea de las universidades tienen que ser escuelas de formación profesional, talleres de formación profesional. Y la formación profesional es algo espectacular, es un invento perfecto, pero es algo diferente a la universidad. No es una cosa pareja con la otra, son complementarias, y la universidad ejercía una labor importante de control social de nuestro entorno. Hacía las veces de la educación de aquellas personas que nos dirigían. Es para mí horrible comparar en la izquierda a figuras como Julián Besteiro
o como Enrique Tierno Galván con figuras como Pablo Iglesias o Gabriel Rufián, macho. Es que me parece una comparación tan sumamente desequilibrada que no sería ni capaz de comenzar a explicar lo que diferencia a nivel de honestidad, de honor, de formación y de ilustración a las dos primeras personas y a las dos segundas. Para mí, Quique, como personas consecuentes, nada tienen que ver en la izquierda actual las personas que están surgiendo en los canales de... Por cierto, que surgen todas en las tertulias. Parece que la escuela política actual de la izquierda, y esto habría que mirárselo, parece que está en las tertulias televisivas. Jodido lugar del que partir para construir nada en una sociedad. Me parece increíble comparar a Gerardo Iglesias, por ejemplo, que era un minero que cuando acabó de ser el secretario general de Izquierda Unida volvió a la mina porque no podía ganarse la vida y tuvo que seguir siendo minero, comparar a ese tío que habla desde el conocimiento de causa con, qué sé yo, con Íñigo Errejón. Hostia, es que es incomparable. Pero esto que estamos diciendo de la izquierda es exactamente igual de incomparable en figuras de la derecha actual. Sí, sí. ¿Quién se atreve a comparar a las grandes figuras de la... Incluso me voy a la restauración del 19 o me voy a la Segunda República, figuras fundamentales de la derecha en España, con los actuales líderes de la derecha? Es insultante. Y esto todo tiene que ver, Quique, con lo que has dicho, con la educación que reciben, con cómo estamos entendiendo las humanidades o dejándolas de entender. Las humanidades, que son lo que nos une. Las humanidades es el estudio de la condición humana. Claro, es que aquí hay un factor que para mí es fundamental en esta conversación, David, y es que el criterio no es innato, el criterio es trabajado. Eso es. Pero que cuando tú piensas que has llegado aquí, en esta sociedad posmoderna, y tú eres el inventor de lo que está sucediendo, porque yo creo que esto lo hemos vivido mucho tanto con determinados auges de la izquierda en Podemos como en la derecha en Vox, han pensado que ellos han inventado lo que está sucediendo y han dejado de reconocer que, como tú decías, en el pasado esto se ha replicado y en la mayoría de las situaciones vitales las cosas ya se han repetido. Lo que sucede es que esa pérdida de valor hace que sea mucho más fácil, como decía antes, el manipularnos, con lo cual nos creemos esa historia que nos estamos contando. Por eso yo creo que en esta serie de conversaciones del podcast lo que estamos intentando es levantar otra vez ese espíritu de entender cómo podemos forjar un criterio propio que nos ayude a comprender mejor de dónde venimos, estar en el presente, habitándolo y saber hacia dónde nos dirigimos, para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y esto a mí, yo creo que es una pérdida porque es una destrucción silenciosa de todos los pilares que nos han unido como sociedad. Y pasa de tanto en tanto. Pero lamentablemente estamos viviendo una situación actual que lo está demostrando a la perfección. Desde luego que no podemos pedir que mañana la universidad sea diferente. Lo que sí que podemos es hacer cosas para que la universidad de mañana comience otra vez a ser diferente. Y eso comienza con la actitud propia. Es decir, puedes escuchar este podcast o puedes escuchar dentro de los otros cientos de miles que probablemente sean más sencillos, te harán pasar un mejor rato y te sacarán también alguna sonrisa. Y eso está bien. Pero el tema es cómo, si vemos la parrilla televisiva, si vemos los libros que más venden, si vemos todo lo que nos están intentando fomentar, es todo lo contrario a elevar nuestro espíritu y a poder generar nuestro propio criterio. Elevarnos sobre la realidad, sobre todo intentar mirar más allá de nuestra inmediata realidad. Esto es lo que debemos hacer. Y esto es lo que diariamente no se está haciendo. Y es lo que hace a los grandes estadistas. Claro, es que antes decías algo que me llamaba la atención mucho porque creo que no hemos sido conscientes. Tú ibas a la universidad y probablemente a lo mejor como consecuencia encontrabas un trabajo. Pero el fin se ha convertido en encontrar un trabajo.
no la causa por la que tú estás. Esto lo hacen mejor y voy a recomendar su libro porque es una maravilla. José María Torralba, un gran profesor, defiende también un poco exageradamente porque se formó también en Estados Unidos, parte de su formación superior es en Estados Unidos, pero esto que acabas de decir defiende Torralba que se hace mucho mejor en Estados Unidos, esta idea de tener una visión más en perspectiva de la realidad o de no iniciar tu carrera universitaria pensando en una colocación, pero porque el modelo es humboldtiano, es decir, porque es un modelo alemán, germano, inglés diferente. No voy a decir que el nuestro, el napoleónico, el que hemos heredado, que por cierto, el modelo napoleónico nos hizo heredar el nuestro, que es el de la Universidad de Salamanca, el de Alcalá, que era el propio, ¿no? El de los grandes alumnos, profesores, tratando de generar esas grandes comunidades de aprendizaje, etcétera, ¿no? Pero bueno, sería una conversación ya muy larga. Pero defiende Torralba que allí las personas que entran a la universidad, a los colleges, hay una figura fundamental que él destaca, Torralba pertenece, yo le encuadraría dentro del pensamiento cristiano más importante que hay ahora mismo en España, que está viviendo un resurgir y un renacer del cual me alegro enormemente, en figuras de las cuales hemos hablado en alguna de nuestras conversaciones, pero él destaca una figura que es la de John Henry Newman, que acaba de ser propuesto, no sé si ya se ha logrado, como doctor de la Iglesia. John Henry Newman era un gran humanista del siglo XIX y tuvo una idea genial, la creación de los colleges famosos. Intentó liderar una iniciativa de universidad en Irlanda que fracasó, pero bueno, una figura, John Henry Newman, de verdad que es una figura importantísima a leer, escribió sobre la universidad como Ortega y Gasset y como tantos otros, y destaca Torralba que en Estados Unidos se hace mejor. Ellos tienen los famosos core curriculum, que los core curriculum son, para que te hagas una idea, Quique, como una suerte de formación universitaria transversal que te da una visión muy amplia de la vida, te forma como de manera cívica y luego te da la opción de dedicarte a cualquier especialidad que tú quieras, pero lo importante no es eso, es que acabas saliendo titulado con una o dos especialidades distintas. Mucha de la gente que me oiga, como me lo estoy intuyendo, quiero decirlo, dirá: pero David, si eso es lo que hizo el Espacio Europeo de Educación Superior de Bolonia, ahora los chavales salen titulados en ADE más Derecho, en Política Internacional más Pescadería, en etcétera, en Filosofía más Relaciones Internacionales. No, amigo, no. Lo que se hizo en Bolonia fue un batiburrillo y un mejunje brutal que genera una confusión espectacular en los chavales a partir de querer replicar parte de ese modelo humboldtiano sin cambiar las bases de comprensión fundamental que tiene la Universidad Napoleónica. Y es un error total. Y está generando a chavales que están bastante idos y perdidos, ¿no? En lo que defiende Torralba, en parte es cierto. Estos core curriculum que luego él defiende, él está liderando, de hecho, aquí en España, algo parecido a lo que tú estás haciendo en Kenso con las grandes lecturas, con tu gente, con la comunidad. En la universidad lo está intentando liderar, estos clubes de grandes libros se llaman, en los que la gente va a familiarizarse con los clásicos, a hablar sobre ellos. Es una cosa muy bonita que te mantiene en contacto con una idea que tú y yo comentamos siempre, que es la de legado y que en cada conversación intentamos rescatar, ¿no? Estoy en parte de acuerdo con él, se hace mejor allí en ese sentido, pero lo cierto es que la gente en Estados Unidos no está saliendo muy bien de la cabeza, las pruebas me remito, con lo cual digamos que hay algo que está fallando en los modelos universitarios. Digo que no está saliendo muy bien de la cabeza por muchas razones, no solamente por el wokismo galopante que hay en las universidades estadounidenses, ahora totalmente prescriptivo y hegemónico, sino por su reverso tenebroso. Es decir, todo el trumpismo y todo este rollo, ¿no? Es decir, la gente no está saliendo muy bien de la cabeza aún recibiendo eso. Y en parte creo que es porque aquello que empezó en su día se ha ido deteriorando. Y hace una reflexión Torralba que quiero aquí rescatar, la tengo muy reciente porque lo leía antes de venir, y es que la idea que tenemos ahora de universidad, que defendemos algunos,
y esto es una cura de humildad muy importante que hace y quiero atribuírsela porque me parece una reflexión potente. La idea de universidad que tenemos ahora es una idea de universidad formada durante siglos, Quique. Es decir, la universidad no empezó como la conocemos hoy. Este es el error de mucha gente que la ataca en la actualidad. Todos los beneficios que ha tenido la universidad hasta aproximadamente mediados de los 90, finales de los 90, en los que se empieza a torcer la cosa bastante, todo eso ha sido un decantado de diferentes siglos añadiendo aprendizajes de cada una de las épocas. Por ejemplo, lo hemos estudiado antes en la cronología esta fric que he hecho. Se añadió la ciencia moderna a la antigua teología, se sustituyó la gramática y las lenguas por otros estudios más interesantes. En la retórica, que se estudiaba mucho, se enseñaba a hablar a la gente. En la universidad, las primeras universidades que surgen de las escuelas catedralicias, que la gente tenía piquito de oro. Hablaba de vicio, macho. Daba gusto comunicarte con ellos y lees sus libros y yo los leo. Son una maravilla leer sus escritos. Ahora la gente sale de las universidades y dime cómo hablan, amigo. ¿Y cómo escriben? Y cómo escriben, efectivamente. ¿Y cómo se comunican? Yo voy a jugar ahora el papel de viejoven. Yo todavía viví en la universidad que 3 faltas de ortografía era suspender el examen. Yo eso lo viví en algunas asignaturas que tuve en la universidad. Yo no sé si eso está vigente. Entiendo que lo han quitado a la fuerza. Bueno, yo me enamoré de mi mujer por lo bien que escribía. Qué maravilla. Entonces, con eso te lo digo todo. Qué maravilla. Y curiosamente, esta forma de ver la realidad en la universidad va a prosperar, desde luego, pero no va a sobrevivir. Perdona que te interrumpa aquí porque esto que acabas de decir es esencial. No se entienden los males de la universidad actual sin entender que los sucesivos infartos que vivió con la llegada de la segunda y tercera modernidad, francesa, inglesa y alemana, provocaron en la universidad la implantación del mito del progreso, que es la idea de que ir hacia adelante siempre es positivo. Y de que crecer es la única opción. Idea de la cual luego se beneficiaron algunos de los productivismos, tanto el comunista como el capitalista, que cogieron esa idea, se la apropiaron y nos llevaron hasta donde nos han llevado, que todos sabemos dónde estamos y dónde nos han llevado. Esto no hay que extenderse mucho. Pero ese mito del progreso, que tiene todo que ver con lo que estabas diciendo, se opone al cultivo de la humanidad. Es decir, el mito del progreso está basado en una idea que a ti y a mí nos repitieron en las escuelas de negocio que estuvimos por activa y por... Escuela de negocio, esto sería otra conversación. Sí, aparte. Sí, tremendo. Que es la palabra innovación. La innovación es estar cambiando siempre. Céntrate en lo que cambia todo el rato. No, por contra, lo que hacen las humanidades, que es céntrate en lo que nunca cambia. Es decir, en lo que es constante y permanente en el ser humano. Que eso es lo que tú intentas en las lecturas de Kenso, lo que yo intento en la academia, lo que tantos intentamos rescatar, lo que intentamos en nuestras conversaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Yo me he dado cuenta, después de años obsesionado en estar al día de las últimas metodologías ágiles, de no sé qué gilipollez que salía, me he dado cuenta que la verdadera innovación en la posmodernidad está en lo que nunca ha cambiado en la historia de la humanidad. Porque eso es el faro, agarrarnos a la condición humana real es lo que va a hacer que salgamos del atolladero en el que nos estamos metiendo desde hace ya más de 2 décadas, ¿no? Porque situarnos en el escapismo y la huida hacia adelante continua de la innovación y el cambio constante solo nos lleva a gente enajenada. Es que no hay nada peor en la vida que no saber permanecer en el lugar en el que tienes que estar, saber esperar y entender que desde ahí es donde se puede generar el cambio, que el cambio no siempre es obligatorio ni es necesario. Y esa educación permanente se traduce en otros aspectos, David. La búsqueda permanente de satisfacción continua, leer 1000 libros y no hacer nada, ver 1000 cosas sin poner nunca en marcha eso que tienes en... Y esa sociedad es la que vale en muchos casos. Decía una frase Tagore, creo que era algo así como que la educación que no forma el alma no forma nada. Y el alma es lo que permanece. O sea, tu cuerpo y el mío un día, ojalá a tiempo tardar, pero desaparecerán. Y el héroe, de lo que hablábamos antes de cada uno,
es esa parte que puedes dejar de tu legado con el alma de lo que has vivido. Ya en el siglo, cuando ya empezaba la gran decadencia del Islam, un gran sabio de la época doctrinal islámico, que luego ha sido tremendamente adorado por los radicales islámicos, escribió un libro que se llama Tahafut al-Falasifa, Refutación de los filósofos. Este libro, que ha sido reeditado, yo tuve que leerlo en los idiomas en los que estaba traducido, que era inglés, pero ahora la magnífica editorial Almuzara lo ha editado en castellano, lo ha traducido, y además han traducido la refutación. Ese libro lo escribió Al-Ghazali, que es como se llamaba el sabio. Tahafut al-Falasifa, es decir, refutación de los filósofos. ¿Y qué venía a decir en ese libro, Quique? La filosofía son unos enredaderos de cabeza, son muchos líos, no son prácticos, no son pragmáticos. Lo mismo que decía John Locke a la universidad de su tiempo, decía: no sois pragmáticos, no sois prácticos, esto tiene que tener sabiduría útil, necesitamos que todo tenga un reflejo en la realidad inmediata, ganemos pasta, etc, etc, etc. La misma historia la decía Al-Ghazali, que fue el comienzo del declive del Islam. Y a ese Tahafut al-Falasifa, el gran Averroes respondió con el Tahafut al-Tahafut, refutación de la refutación. Y es probablemente la mayor puesta en su sitio que se ha hecho en la historia del pensamiento humano. Sí, sí. Porque es un libro en el que lo que hace Averroes es intentar decir que la filosofía precisamente es útil porque nos plantea a veces preguntas que no siempre se pueden responder. Y en ese libro se viene a decir que lo doctrinal probablemente es el camino más corto, pero siempre es el camino más equivocado. Que el buen Islam se produjo cuando el matrimonio entre filósofos, artistas y religiosos dio lugar a una de las civilizaciones luminosas que entonces no se esperaba, en plena emergencia de la Edad Media, saliendo de la Edad Oscura después de la caída de Roma en Europa, ¿no? Y esa civilización luminosa, que es el Islam, que era el Islam, perdón, se volvió una civilización oscura. Fíjate que según lo estabas comentando, lo tenía aquí apuntado de antes para traerlo. Quien haya podido disfrutar de visitar, pasear o incluso vivir en esa maravillosa ciudad que se llama Córdoba, conocerá muy bien los lugares por donde Averroes marcó toda una historia. Por una razón muy sencilla, porque Averroes tenía algo y defendía algo que hoy sería una de las mayores riquezas. Como tú decías, defendió a Aristóteles, defendió la filosofía e hizo entender que no es unos contra otros, es unos con otros. Un Tomás de Aquino, lamentablemente, no existiría sin un Averroes. Claro, a mí me resulta especialmente gracioso, pero es por desconocimiento de la época, solo lo puedo justificar así, que el Renacimiento italiano se erigiera como el gran rescatador de la filosofía clásica, cuando en la Hispania de aquel entonces, en el Al-Ándalus de aquel entonces, las grandes figuras prominentes de la intelectualidad judía, islámica y cristiana estuvieron varios siglos rescatando la tradición clásica, ¿no? Luego, hay veces que tenemos que plantearnos de qué forma escribimos la historia para poder tener criterio. Decíamos que las Studia Humanitatis de Cicerón evolucionaron hasta que fueron historia, filosofía y filología. Aunque nos quedáramos con las dos primeras, Quique. Con eso se puede construir un ser humano. Con eso se puede construir criterio, civismo, comportamiento decente. La cultura, Quique, esto es una advertencia. ¿La cultura nos hace ser mejores personas? Pues acabamos de estar hablando en el descanso de la Alemania nazi. La respuesta es que no. La Alemania nazi, por contra a lo que se nos trata de explicar continuamente, que eran unos bárbaros incivilizados, lo siento mucho, era la sociedad más desarrollada de su época, con los mejores ingenieros, los mejores filósofos, los mejores artistas.
se puede tener una crueldad extraordinaria teniendo un gran conocimiento. Entonces, ¿de qué nos sirve conocer y entender la condición humana? Porque las posibilidades que tienes de tener criterio propio aumentan. Y porque construidas las humanidades sobre los restos de un estado de bienestar como el que estamos, se puede construir algo grande. Solo se entiende lo que pasó en la Alemania nazi del Tercer Reich si entendemos lo que pasó desde el final de la Primera Guerra Mundial al comienzo de la Segunda, que es el empobrecimiento y la humillación de una sociedad. Si esa sociedad no hubiera sido humillada, ¿quién lo sabe? Y si hubiera cuidado, esas humanidades hubieran eclosionado en una sociedad mucho mejor, no tengo ninguna duda. Y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo. Tenemos bienestar material. Hay un personaje que a mí siempre me llamó muchísimo la atención, que es Giovanni Pico de la Mirandola, Sí. que decía una frase, estamos hablando siglo XV, dice: he recibido la carta de la naturaleza en blanco para que yo mismo escriba en ella lo que prefiera. Voy al final de la historia. Este pensador, filósofo, fue arrestado por herejía por el Papa y fue envenenado. Pero aquí ya nos está dando esta oportunidad de entender que las humanidades hacen que sobre ese lienzo en blanco podamos tomar unas decisiones mejores a todos los niveles. David, lo hemos hablado, desde una Segunda Guerra Mundial, un holocausto, hasta hoy una persona que tiene que tomar decisiones éticamente difíciles. Tengo una relación de amor-odio con Pico de la Mirandola porque si bien es, y esto es innegable, un gran humanista, creo que peca de los mismos pecados habituales de adanismo de los que pecan personas como Robespierre y Stalin, que nos llevan a auténticas atrocidades devastadoras para la humanidad. Entonces, tengo una relación de amor-odio porque muchas veces este tipo de pensadores invita a ese folio en blanco, que es una forma de entender la actitud un poco jodida. Hay una anécdota de la Alemania nazi que me gusta. Estábamos compartiendo antes con Marcos y con John una peli que he visto hace poco que me ha dejado muy tocado, un mediometraje, aunque nos han dicho que no existen los mediometrajes, que todo el mundo lo sepa. Es un mito, familia, os han engañado. Pero Alain Resnais hizo una peli en 1956, 56, me ha dicho John, 11 años después de la Segunda Guerra Mundial, en la que retrata mediante imágenes gráficas lo que fueron los campos de exterminio nazi. En realidad lo que me ha impresionado de esa película, ya había visto todos los cadáveres, la brutalidad, etc., pero hay una anécdota que me parece desoladora y de la que deberíamos aprender. El campo de concentración de Buchenwald fue, Quique, construido alrededor del árbol de Goethe. ¿Por qué los nazis prohibieron a los constructores que se derribara el árbol de Goethe como símbolo de la cultura excelsa y de la gran humanidad romántica que tenía Goethe? Alrededor de eso se construyó una de las mayores máquinas de tortura de la humanidad, pero respetando el árbol de Goethe. Es decir, el nivel de disociación que podemos alcanzar en la condición humana es tan brutal como eso. Tan brutal como para tener una sensibilidad preciosa y admirable de no arrancar un árbol, y tan bestia para construir alrededor un campo de concentración en el que se matan a diario, se llegaron a matar a diario a 1000 personas. Y en este tipo de condición humana es en la que se construyen las humanidades. Y las humanidades son ejercicio activo, son diálogo, son confrontación. Uh-huh. Son una conversación también, como ha sido esta. Como siempre, un auténtico placer, David. Igualmente.